sorpresa. Y comúnmente no es una sorpresa agradable. Comúnmente hay juegos en donde tú quieres darle una sorpresa y resulta ser que termina mal, porque la otra persona no está preparada, ¿sí? Así que a veces el factor sorpresa, y como decimos, depende. A mí me gusta tener la sorpresa, sobre todo en mi cumpleaños, ¿sí? Una buena sorpresa. Pero la historia también puede marcar ciertas sorpresas que no son agradables. Hay un hecho histórico marcado en toda la historia de los Estados Unidos, un suceso que marcó, cambió la mentalidad a nivel del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Un archipiélago de Hawái, conocido como Pearl Harbor. Yo no sé quién conoce esa historia, los que leen, nos gusta la historia, a mí me fascinó, de hecho me llamó mucho la atención, porque para ese momento Alemania estaba con la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El Reino Unido se une para intentar derrotar y acabar con Alemania, con el gobierno nazi. Pero le pedían ayuda a los Estados Unidos que se uniera, y los Estados Unidos no estaba como que muy convencido para entrar en esa guerra. De hecho, el Congreso de los Estados Unidos le recomendó a Estados Unidos que no interviniera. Japón vio que Pearl Harbor era el lugar donde había mayor cantidad de lo que es la parte naval, ¿sí?, y aérea de los Estados Unidos. Hizo un ataque sorpresa. Por eso que le estaba preguntando. Hizo un ataque sorpresa a las 7:45 de la mañana. Lanzó misiles submarinos y acabó con Pearl Harbor. El asunto no ocurrió ahí, fueron nada más 2 horas. Lanzan siguiente bomba con caza-bombardero. Eran como 340 más o menos caza-bombarderos que se fueron, 353 aviones japoneses. Y acabaron con la vida de 2.400 personas. Y ese suceso marca entonces la guerra de los Estados Unidos contra Japón. Hasta el año, eso fue 7 de diciembre de 1941. Llama la atención porque mi mamá nació el 7 de diciembre. Recuerda que yo me decía que yo la parte numérica me cuesta mucho a nivel de número aprenderme, pero hay cosas que asocio y entonces me es más fácil entenderlo. En 1945 finaliza la guerra, pero antes de que esa guerra finalizara, los Estados Unidos lanzan una bomba atómica a Nagasaki y a Hiroshima, en donde se cuadruplicó, quintuplicó la cantidad de muertos que hubo en esta propia guerra. Ahorita nosotros tenemos una guerra espiritual, ¿sí? Hermana Elsa, Dios la bendiga. Hay un hermano que dijo en la clase, pero está esto, los hermanos que tiene frío, lenguaje corporal tiene un significado. Dijo algo importante en la clase. Nosotros elegimos lo que queremos ser, ¿sí? La hermana Elsa eligió ser una misionera, ¿sí? Es una elección. Y en esta guerra espiritual, dentro de la iglesia, tú tienes que elegir en qué bando va a estar. Porque en una guerra están los soldados de cualquiera de los 2 bandos. Y los soldados que están con los aliados, vamos a suponer, son los buenos. Y los que están con nosotros son los malos. Pero al final son 2 grupos, ¿sí? Nosotros estamos en el medio de una guerra en donde el protagonista es usted y en donde hay 2 bandos que están luchando por su vida espiritual. La Biblia registra varias guerras. Habían 3 guerras, pero quiero tomar 2 guerras que por lo menos para mí me han ayudado mucho, han marcado mi vida dentro de la iglesia, y también he podido reconocer que un leve descuido en nuestra vida espiritual es el acabose. Y aunque tenemos un Dios de misericordia, y aunque tenemos un Dios que todo lo puede, es triste que nuestra vida se desgaste sin hacer nada por Jesús.
es triste que la misión de Jesús, capítulo 10 del libro de Mateo, se pierda porque nosotros no queremos prestar atención con los mensajes que Dios nos dice. Quiero hablarles de esta primera guerra. Esta primera guerra la encontramos en Éxodo, capítulo 17. Y vamos a aprender que de hecho Dios bendiga a nuestro Dios. Dios sea con cada uno de ustedes que nos dejó su palabra como la única forma de vivir la verdad. ¿Sí? La guerra contra quién? Contra los amalecitas. Sí, contra los amalecitas. Desde el versículo 8 dice lo siguiente: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿prevalecía quién? Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué hizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto, miren esto, para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y se cumplió tal cual. Los amalecitas no existieron más. ¿Sí? Dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi, que significa Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y hay varias cosas importantes. Disculpen. ¿Por qué Moisés levanta la mano? Si no saben, no sabemos. ¿Sí? A veces nos ponemos nerviosos cuando lanzamos una pregunta. Y para los reformadores, conseguí un comentario bíblico, un comentario de adventista. Y dice: levantar las manos generalmente ha sido considerado por los antiguos eruditos judíos y por los padres de la iglesia, por los reformadores y por muchos comentadores modernos, como la señal o actitud de oración. Tanto que se levanten las manos, no la han echado. Y podemos comprobarlo que es realmente cierto. Y busquemos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Y vamos a ver que cuando edificaban el templo, también hubo esta misma actitud de Salomón. Primera de Reyes 8:29. Quien tenga y lo pueda leer, sea bienvenido. ¿Leo? Ajá, sí, hermana. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo. Ajá, siguiente versículo. Dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Amén. Moisés levanta su mano en señal de amor. Dice: Señor, tuya es la misericordia. Es lindo saber que Dios está con nosotros. ¿Sí? Así que una de las cosas que ocurrió en esa guerra era que había 3 personas orando por todos los que estaban peleando. ¿Sí o no?
Pero dice que en un momento Moisés se cansa. El comentario bíblico adventista, la pregunta que hace, ¿por qué entonces dejó de orar? ¿Por qué entonces no continuó orando? O si estaba orando, ¿por qué el pueblo caía o perdía? ¿Sí? Y es verdad. Si levantar la mano era una actitud de oración, y se cansó y bajó la mano y el pueblo estaba perdiendo. Dice que Hur y Aarón lo toman, lo sientan y entre ellos levantan las manos de Moisés. Miren, si ustedes ven que ellos estaban en una colina, ¿sí? Y desde la colina veían a sus compañeros abajo en la guerra. Él tenía y sostenía la vara. Visiblemente los que estaban abajo podían ver a Moisés, ¿sí? Y ellos cobraban ánimo. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. ¿Van entendiendo? No era que la posición de las manos estaba diciendo que Dios estaba ahí, era la actitud de que ellos pudieran entender que Jehová está peleando con ustedes. Pero también tenemos otro significado. Y quiero leérselo al comentario de un artista que me pareció el secreto de un liderazgo victorioso. Yo este tema lo quise llamar las matemáticas de Dios son infalibles. Él no se equivoca. Amén. Como seres humanos nosotros somos finitos. Nuestros números son finitos. ¿Sí? Pero las matemáticas de Dios no. Amén. Esas son absolutas, perfectas y que se cumplen tal cual como Dios las dice. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista que a mí me sacudió. Me sacudió en mi papel como líder dentro de la iglesia. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me reconocen mis hermanos a mí? En Venezuela pueden decirle quién es Cecilia de Rincón. O quién es Cecilia Isla. Aquí empezamos de cero. ¿Sí? Aquí nadie me conoce, nadie. Entonces, el ejemplo que tú des dice quién es. ¿Sí? Miren lo que dice el comentario bíblico adventista. ¿Qué podemos aprender? Dice, aprendemos que la oración y la súplica son esenciales para la victoria. ¿Cuándo has dejado de orar? La hermana decía algo muy importante esta. Y tengo que prestar atención con la clase. Ella decía que a veces sentimos vergüenza cuando nos equivocamos y grabarle a Dios. ¿Sí? El asunto es que cuando nos equivocamos de Dios lo sabe. ¿Sí? Nuestras vidas no están ocultas delante del Señor. No están. Somos como una radiografía que se ve. ¿Cuál es la más de alta resolución? La tomografía o la resonancia. La resonancia. Nuestras vidas son una resonancia delante de Dios. Así que lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú haces y lo que vas a hacer, ya tú lo sabes. Pero hay que tener una actitud humilde para reconocer que hicimos mal. No solamente con Dios, sino con la persona que le hicimos daño. A mis hijos les enseñé que hay que ser uno mismo y reconocer cuando uno se equivoca. Pero el primer ejemplo tiene que ser uno, ¿sí? Tú no puedes enseñar al hijo humildad cuando tú no lo eres. Tú no puedes enseñar a la persona humildad cuando es arrogante o cuando te gasta. No podemos, porque el primer ejemplo tiene que ser uno. Pero aquí dice que el que suplica tiene la victoria asegurada. ¿Sabe cuál es el primer problema que tiene la iglesia? Que quieren que oren por nosotros. Oren por mí y uno no ora. ¿Qué peligro tan grande? Es un peligro cuando nosotros dejamos nuestra vida espiritual en manos de otra persona. Pero cuando tú así estés como estés, así hayas cometido un pecado, solo Dios te pide, ven a mí, yo te lo puedo resolver. Yo cometí un error, una cuestión familiar, y yo reconocí, se lo dije a mi hija, reconocí mi error, y le dije, Señor, ayúdame, porque es como esa bomba, ¿recuerda? De esa guerra.
sorpresivo, pero las consecuencias fueron ¿qué? Catastróficas. Así puede ser una mala decisión. De momento fallamos, pero después las consecuencias son catastróficas. Y eso a veces que uno no puede cambiar, pero las situaciones y lo que viene, Dios sí las puede cambiar. Y él me decía, Señor, me equivoqué, pero te pido que me ayudes a enderezar lo que sucedió. Y se lo dejé en las manos de Dios. Mientras que llora. Pero aún así ella dice, mamá, con todas las cosas lo que sucedió fue para nuestro bien. ¿Vale? Entonces quiere decir que si tú oras, lo que pasó, Dios lo convierte en victoria. ¿No dicen amén? Amén. ¿No dicen amén? Amén. Lo convierte en victoria. Mira lo que dice. Dice que es victoria sobre nuestros enemigos. Mientras las manos están extendidas y el alma se esfuerza en oración, que dice esfuerzo. Otra cosa que también tenemos que aprender. Dice la palabra del Señor. Perdón, se me va. Nuestros adversarios espirituales son rechazados. Cuando se olvida la oración y se afloja nuestro aferramiento de Dios, ganan terreno los enemigos espirituales, con el resultado de que finalmente puedan cortarse toda conexión con el cielo. ¿Por qué cree que nos alejamos de la iglesia? Porque empezamos a descuidar primero la oración. Después de descuidarnos ahí, entonces ya no queremos leer la Biblia, no queremos leer el folleto. Y después no queremos ir a la iglesia. Y después viene la bomba atómica dentro de nuestras casas. Por otro lado, la iglesia estará segura de la victoria sobre todos los poderes del mal, mientras sus dirigentes sean hombres de oración y mientras sus miembros cooperen con esos dirigentes sosteniéndolos con sus oraciones y vidas ejemplares. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué dice? El comentario bíblico adventista dice eso. Debemos tener ¿qué? Vidas ejemplares. Como dirigente, ¿qué piensan los hermanos de nosotros? ¿Van entendiendo lo difícil que es ser un dirigente de iglesia? Pero si no oran por nosotros también, y nosotros oramos por ustedes, la iglesia, por mucho que quieran, no va a crecer. Ese tiene un proyecto, y el hermano todo tiene un proyecto. Es el mismo. ¿Ah? Es el mismo. Es el mismo, sí, por eso, es el mismo. Estoy hablando que ustedes tienen el proyecto. Pero sin unión de la iglesia, no tenemos. Hermana, ore por este proyecto. Porque la iglesia, como dice Jesús, es como esa masa con levadura. Tiene que crecer. Que me acordé de la hermana que no traemos de repostería. A mí no me crece la mano. Algo estoy haciendo mal. Pero para Dios, todo lo que se coloca en manos de Él, crece. Todo. Así que Elsa tenga la convicción que ya trae, viniste al templo, hablaste del proyecto, los hermanos quieren participar, así que esto va a ser un éxito en el nombre del Señor. Amén. Segunda guerra que quiero hablarles, una guerra muy conocida. Vámonos con el libro de los Jueces, capítulo 7. Donde está el otro éxito y posible fracaso depende de la actitud que tú tomes. Jueces capítulo 7. Un personaje muy conocido por nosotros. ¿Cómo se llama? Gedeón. A mí me encanta. Y utilicé en el ministerio en Venezuela, estuvimos trabajando muchos años el evangelismo. Y aprendí que este es el departamento en que no te da chance de pensar en más nada. ¿Verdad eso? La cabeza se te viene de ideas. Si lo hacemos esto, porque el Espíritu Santo, cuando tienes ese corazón dispuesto a servirle, te va dando ideas. Y preséntala. Cualquier idea que sea para el crecimiento
miembro de la iglesia presente. Pero hay dos actitudes que lo vamos a aprender aquí. Miren esto, voy a más o menos dar el panorama. Había una guerra ahora contra quién? ¿Contra qué? Los madianitas. Y Madián tenía la cualidad que cuando iba a la guerra acababa con todo. Pero lo principal, acababa con la fuente alimenticia. Entonces, los de la familia de Gedeón y todo el pueblo de Gedeón hacían cisternas para poder esconder el alimento y no pudieran quedar sino con algo. Dice el versículo 33 del capítulo anterior, del capítulo 6, que dice: todos los madianitas, amalecitas y moabitas se juntaron a una y pasando y acamparon el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando él se tocó el cuerno, los israelitas se reunieron con él. Y envió mensajeros por toda Manasés, ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. ¿Saben que habían cuántas tribus ahí? ¿Saben que habían 5 tribus? 5 tribus apoyando a Gedeón. Entonces era un total más o menos de todo de 32,000 personas. 32,000 soldados. Pero ¿saben cuántos tenían los madianitas? 135,000. Y cuando nosotros vemos numéricamente humanos, decimos: estamos perdidos. ¿Sí o no? No decimos, no tenemos esa actitud con nosotros. Uy, todo está caro. El sueldo no me va a alcanzar. ¿Lo has pensado? Sí, numéricamente lo pensamos. Yo no puedo decirle a ustedes que me aparta los diezmos y los ofrendas, pero si algo he probado en mi propia experiencia personal con Dios, que cuando tú primeramente le entregas a Dios el diezmo y la ofrenda, el dinero se te multiplica. Amén. Amén. Lo viví y lo experimenté. Y la única anécdota que puedo compartir con ustedes, miren, nosotros vivimos en una casa junto con mi yerno y mi hija, pero no son de la iglesia, no son de la iglesia, el estilo de alimentación es diferente al de nosotros, ¿sí o no? Totalmente. Y comúnmente cuando personas no oran, no tienen algo en su vida, comúnmente existen las rivalidades económicas, ¿no? Pasa, se está gastando, se está perdiendo, se está... Entonces nosotros decidimos separar la alimentación. Dijo: hija, mira, vamos a hacer una cosa, ustedes con un estilo de vida, ustedes están más, porque teníamos que colocar la mitad, y para nuestros ingresos no era sencillo entregar todo, después quedarnos ni para la sube, ni para esto. Así que decidimos. En ese tiempo mi esposo no tenía mucho trabajo, tenía pocas horas, ¿verdad? Y yo recuerdo, y estoy hablando de hace 2 años, en ese mes cobró 4,000 pesos nada más. Entonces, ¿qué hizo mi hija? Como habíamos decidido apartar lo que ya habíamos comprado, ella me entregaba mitad para ellos, mitad para nosotros. Pero imagínense ya 27 del mes, ya casi no hay nada, ¿sí o no? Y pues decidimos: mamá, ahora estoy preocupada porque ¿qué van a comprar ustedes? Mire, nosotros le servimos a Dios. Y sé que Dios no nos va a desamparar. Ahí cobró, se apartó el diezmo, entonces por lógica compramos lo que era verdura y granos, que eso es aquí le dicen legumbres, ¿no? Legumbres. Compramos. Y era más factible de que nos durara un poco más. Hermano, para la gloria y honra de Dios, una hermana de la otra iglesia donde asistíamos me llama: Ceci, te tengo 2 bolsas de comida. Amén. Amén. Te tengo 2 bolsas de comida. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Y cuando mi yerno vio que nosotros veníamos con 2 bolsas de comida, él se quedó. De hecho, todavía la comida que tenemos nosotros todavía nos queda, y a veces, mamá, ¿verdad que tienen? Van entendiendo cómo Dios, la fidelidad y que confíes en la oración, te da la victoria. En la parte de nosotros como iglesia también
La victoria no está en cantidades, ni tampoco está en calidad. Ahí nos equivocamos. Ninguno de nosotros tenemos calidad ante Dios. Primero, somos de naturaleza pecaminosa. Así que esto tenemos que erradicar. Ninguno de nosotros estamos levantados por la misericordia de Dios. Y este ejemplo, Dios nos enseñó 3 mensajes importantes que quiero compartir con ustedes. Vamos a ir leyendo del versículo 1 y lo vamos a leer hasta el versículo 6, que es lo que me interesa. No, versículo 7. Dice, capítulo 7 de Jueces, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, vamos a aprender 3 cosas bastante interesantes. Dice, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá de los collados de More en el valle. ¿Saben cuánto era la distancia de los 2 valles? De 6 kilómetros. Era la distancia. Pero dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia, a medida que va creciendo, se va debilitando la actividad misionera? ¿No se han dado cuenta? Y entonces los dirigentes, en vez de animarnos, nos desanimamos. Mira, la iglesia no trabaja un poquitito, pero se van a dar cuenta que esos poquiticos llevan el poder de Dios. Amén. ¿Sí? Miren esto. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo, ¿cuánto? 22.000. 22.000. ¿Y quedaron? 10.000. Quedaron 10.000. ¿Y cuántos son los madianitas? 135.000. Y eso está ahí en el mismo libro de los Jueces. Que está en el capítulo 8, pero no quiero alargarlo, porque tenemos 5, 10 minutos para finalizar. Entonces quedaron nada más 10.000. Poquitico. Y yo digo que Gedeón no sabía la magnitud de 135.000. Porque fíjese que puso a prueba a Dios. Que eso fue lo que él también quería. Él quería estar seguro que Dios lo estaba acompañando en esa guerra. Y le puso 2 pruebas a Dios. ¿Recuerdan? El otro capítulo, el capítulo anterior. Le puso 2 pruebas. ¿Usted ha puesto pruebas a Dios? Yo sí lo he puesto pruebas. Yo sí lo he puesto pruebas. Porque hay que tomar que estar seguro de hacerlo. Amén. Señor, si tú quieres que yo haga esto, por favor, indícame, sin decirle a nadie, absolutamente a nadie, entre Dios y yo. Y a cumplir tal cual. Amén. Tal cual. Miren lo que dice. Dice que la gente que temía lo mandó a irse a qué hora. ¿A qué horas tenían que irse? De madrugada. Y las horas de madrugada nadie teme. Así que el que tenía miedo, nadie le iba a señalar. ¡Tú, cobarde! Y se fueron 22.000. ¿Qué hubiera pasado con los 10.000 que estaban ahí? Y me imagino que se enteraron por los versículos que vienen. Se enteraron. Porque ahora van a ver por qué el temor también contagia a la iglesia. Vámonos para la villa, pero una de las villas más peligrosas que hay aquí, ¿no? Una de las villas. ¿Cómo? Carcoa. Sí. Y también tenemos ejemplos. He visto mucho las noticias de Rosario. Rosario de verdad que tienen una guerra con el narcotráfico tremenda. ¿Sí? Y te dicen, vamos para Rosario. ¿Y tienen qué? Temor. No, ahí no. Pero no es de todos lados, no es de todas partes. En el barrio de Urueña, ahí nada más hay guerra. Así es. Sí.
Pero lo que quiero decir, que nosotros tenemos miedo de entrar en esos lugares. ¿Sí o no? Sí, porque hay peligro. Mire, nosotros estuvimos ya, trabajando en una invasión. ¿Sí? ¿Sabes que eso es puro rancho? Eso es pura cosa montada. Y ahí se reunieron en esa invasión más de 5 bandas delictivas. De hecho, la calle donde estábamos trabajando se llamaba el Callejón del Diablo. En un solo día mataron 31 personas. Y nosotros estuvimos trabajando por 3 años, 4 años en esa zona. Yo fui obrera misionera en esa zona. Yo tenía que ir todos los días, teníamos 70 estudios bíblicos. ¿Y sabe por qué entramos? Porque la palabra del Señor dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si no hay quien le lleve ese mensaje de salvación, ¿cómo esos pecadores se salvan? Pero ahí no podemos escondernos, no podemos tener miedo. Por eso Dios, por su misericordia, sabía que el que tenía miedo váyase. Eso sí, para que nadie te señale, para que te diga cobarde, vete de madrugada, que los demás no vean tu vergüenza. Eso hace Dios con nosotros, no te juzga si no quieres hacerlo. Amén. Solamente te dice, si no te atreves, no lo hagas. El que nos suma, que nos resta. Así es. Y fíjense cómo es la misericordia de Dios. Continuemos para que aprendamos. Quiere decir que para Dios hay que ser valiente. Ahí vamos. Ese es el segundo punto. Ya vimos primero el temor, pero la otra tiene un significado también muy especial. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. A mí me llama la atención la forma en que Dios nos habla. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. ¿Quién nos prueba a nosotros? Dios. Hay un hermano que me dice, hermana, yo no creo que Dios nos ponga a prueba. ¿No crees? Entonces no crees lo que dice la Biblia, porque aquí Dios le está diciendo a Gedeón, te los probaré. Y dice, y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas a cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrán aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Ok, ¿estaba haciendo qué? 2 grupos. Los que bebieron, agarrando el agua, sin detenerse, era un grupo, y los que doblaron sus rodillas era otro grupo. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase todo lo demás gente, cada uno a su lugar. Ejemplo. Vean esto. ¿Cuántos se fueron? ¿Quedaron qué? 10.000. 7.000. ¿7.000 qué? 7.000 volvieron a la casa. 7.700. 7.000. No, 7.000. 9.700. Quedan 300. Ah, 7.700. 9.700 se fueron. Quedaron 300. Habían 10.000. Ah, Último, sí, no, lo hice. 9.700. ¿Sabe qué significaba doblarse de rodillas? El comentario bíblico adventista dice que los que se doblaban de rodillas estaban aterrados y estaban haciendo tiempo para morir. Dios lo sabía. Ahora te pregunto, ¿de qué lado están? De los que lamen. Imagínense la escena. Agarraron agua, se la agarraron así y continuaron. ¿Qué significa? Estaban ansiosos de pelear, porque sabían que ¿quién estaba con ellos? Dios. Cuando tú sabes que Dios está contigo y que estás orando por eso, no te puedes rendir. Ya continuamos. Y le dijo, vaya, ¿se sabe por qué? Hay
tres cosas que la iglesia tiene que pelear, sobre todo uno mismo. Uno, el desánimo. Esos que se arrodillaron no podían ir a la guerra. ¿Ustedes se imaginan en plena guerra que hubieran hecho? Hubieran traicionado a sus compañeros. Hubieran desanimado a sus compañeros. Entonces el desánimo es una de las cualidades, pero el desánimo es contagioso. Ustedes han escuchado, ay, qué día tan aburrido. ¿Lo han escuchado? Y es increíble que la gran mayoría de los jóvenes digan esa palabra. Ay, no, mamá, estoy aburrido. ¿Sí? Y si no tienes teléfono, ahora qué hago. Es como antiguamente en Venezuela se iba a la luz y bueno, ya la última ya estábamos resignados. Casi 3 o 4 días sin luz. Muchas neveras, heladeras se dañaban. Pero no siempre tenía algo que hacer. Pero ahorita en la actualidad, todo el mundo está aburrido. Ay, para aquí, para allá. Va a un puesto de trabajo. Ay, ¿para qué voy a ir? Seguro me dicen que no. El pesimismo es algo que también se contagia. Y nosotros, yo les decía, ¿cómo están ustedes? Buenos días, feliz sábado. Eso contagia. Entonces, uno solo que tenga feliz sábado, hermana. ¿Cómo se sintieron cuando se abrazaron? ¿Se sintieron mal? Yo me sentí muy bien. ¿Sí? ¿Cuánto están cumpliendo una predicación que tuve anterior? 8 abrazos diarios. No lo hice aquí, no lo prediqué aquí. Sí, ¿verdad? Sí, recuerdo. Los 8 abrazos diarios. Menos mal que tengo a mi esposo que me abraza. Sí. Sí. Ay, no, estuvo como 4 días trabajando de noche. Y 4 días que no me durmió bien en el día porque mi nieto se encargaba de... porque su abuelo es suegro. Y entonces es contagioso el ánimo. Una persona optimista es contagiosa. Oye, ¿verdad, hermana? ¿Verdad, hermano? La iglesia necesitamos optimistas. La iglesia necesitamos abrazos. La iglesia necesitamos caras sonrientes. La iglesia necesitamos que siempre para adelante con Jesús, así como dijo Antonio. Esto es la obra del Señor. Amén. Y eso va a ser. Amén. Amén. Como que si tuviéramos el pecho trancado, que tuviéramos bronquitis. Sí. Vivir positivos. Sí, ¿verdad? Mire, después les cuento, no lo cuento después. Así. Miren, es lindo hablar con Dios. Y a nosotros los mecánicos nos gusta hablar mucho. Sí, tengo el tiempo cuadradito para terminar, no me finalizo con esto. El desánimo, la murmuración y la queja destruyen a la iglesia. Imagínense, ¿en cuánto estamos ahorita? 30, más o menos. ¿Estamos? Bueno, que estoy contando los ángeles, porque este es más. ¿Sí? Imagínense de 20, 25 que estemos aquí. 21. 21 que estemos aquí. 19 sean pesimistas. ¿Sí? Miren, pero nos dimos cuenta que Dios peleó esa batalla contra 135 personas. Lo bonito que los capítulos del siguiente, el versículo siguiente, dice que ni siquiera ellos pelearon. Solamente dice que tenían algo que sonaba, hicieron tanto ruido, pero ya Dios, el Espíritu Santo, estaba trabajando en todos los madianitas diciendo, oye, tuve un sueño, esos son los de Gedeón. Y ya mentalmente, y nosotros somos así, nosotros nos metemos algo en la cabeza y eso es. Las cosas negativas que te metes en la cabeza, eso es. Y así vas a actuar. Son muchos. Y hubo una confusión entre ellos, se mataron entre ellos. ¿Ganó Dios la batalla con 300 hombres? Sí. ¿Saben por qué?
Si ustedes no oran por las personas que van a venir, el Espíritu Santo no va a trabajar donde no se le da permiso. Pero si ustedes oran, Señor, necesitamos que el Espíritu Santo esté delante de nosotros, lleve nuestra causa. Sobre todo, Señor, ayúdame a mí a ser un agente motivador de la iglesia. Miren lo que dice el comentario que también me puso a pensar, y quiero cerrar con esto, con un video que tiene un significado para mí increíble. Hace muchísimos años lo enfocamos en un ministerio que teníamos. Vengan, es evidente que la gente pensaba cruzar inmediatamente el arroyo y avanzar hasta el campamento del enemigo y a cierta distancia de allí. Unos pocos estaban ansiosos de comenzar la lucha y mientras iban cruzando el arroyo simplemente tomaban un poco de agua con la mano y seguían avanzando. Otros, temerosos de la inminente batalla y con escasa esperanza de obtener la victoria, vieron allí una posible excusa para demorarse. Se arrodillaron pausadamente, bebieron hasta satisfacerse. Miren esto, el zarandeo había servido para eliminar a los que habían manchado con la idolatría. Vean esto, ¿cómo estaban los desanimados? Eran porque tenían ¿qué? Idolatría. Y para apartar a los hombres del valor y fe. Ejemplo, Dios permitió eso para aquellos que tenían un corazón no transformado, no pudieran contagiar a los que tenían fe y valor. Eso hace Dios necesario el zarandeo. La pregunta para ti y para mí, ¿estamos siendo zarandeados? ¿Qué tipo de problemas tienes? ¿Estás siendo zarandeado? ¿Y cómo vas a reaccionar? Dice la palabra del Señor, cuya confianza en Dios no había sido viciada por el culto y la práctica de la idolatría. Tenían la fe necesaria para creer que si Dios estaba con ellos podrían tener el éxito aunque fueran pocos. Este fue el mensaje que Dios quiso que compartieran su iglesia. Aquí hay pocos, ¿sí? Comparativamente, si lo hablamos de números con respecto a la iglesia, pero ¿qué vale? ¿Sí? Estoy viendo las mismas caras en casi todas las veces que he venido, ¿verdad? Eso es fidelidad, eso es creer, eso es saber que la presencia santa está aquí. Y quiero finalizar con este video que tengo aquí, el significado que tú como líder debes de tener. Y dirán, no, pero eso es con Mari. ¿Quiénes son los dirigentes de iglesia? Levanten la mano los dirigentes de la iglesia. Ajá, Merquiade, Antonio, la hermana de la escuela sabática, que no recuerdo el nombre. Ajá, hay como 7 aquí, ¿verdad? Dirigentes de iglesia. ¿Sí? Vean este mensaje. Importante para nosotros como dirigentes. Se llama el vuelo de venganza. Vean.